bendiga, mis amigos y amigas. Bienvenidos a Verdades que Liberan. Su amigo de siempre, el pastor Juan Carlos Ulloa. Hoy complacido de estar aquí una vez más, trayendo el mensaje de la palabra de Dios para sus vidas. Gracias a aquellos que están compartiendo estos mensajes. Creo que si hay una sola persona que ha escuchado esta palabra y ha abierto su corazón a Jesús, ya hemos ganado una victoria. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que cada vez que usted escuche estos mensajes de la palabra de Dios, su vida sea cambiada, su corazón sea tocado por el poder de Dios, por el amor de Dios, por la palabra de Dios. Una vez escuché a un papá decir: siempre cumplo las promesas que le hago a mis hijos, pero también siempre cumplo mis amenazas. Y bueno, eso trae un equilibrio. Ciertamente las personas estamos siendo motivados por algún incentivo. Y cuando usted le promete algo a un niño, a un joven, por ese incentivo él hace lo que usted le pide que haga. Pero también cuando ya ni los incentivos funcionan, es cuando funcionan las amenazas de disciplina o de castigo. Y eso trae un equilibrio, porque usted tiene que ser una persona de palabra. Dios es un Dios de palabra. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Una de las características de Dios es precisamente su fidelidad. Dios es fiel. Él siempre cumple con sus promesas y también cumple con sus amenazas. Esa es la fidelidad de Dios. Su palabra es fiel y verdadera. Dios no miente. Y un texto dice: Dios no se arrepiente de lo que ha dicho. Cuando Él ya dice algo, lo ejecuta. Y nosotros debemos aprender eso también de Dios. Debemos cumplir con nuestra palabra, debemos cumplir con nuestras promesas. Desde eso lo que hoy quiero compartir con usted. Y hay un texto en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés capítulo 5, que nos da un consejo sobre esto de cumplir con nuestras promesas. Y dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es decir, cuando uno está más preocupado por ofrecer cualquier cosa a Dios o tratar de impresionar a Dios, Dios prefiere que usted se acerque más con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a estar atento a la voz de Dios. Él quiere eso. Prestar atención es mejor que los sacrificios, dice en el libro de Primera de Samuel. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Jehová. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Dice un proverbio: ten cuidado de enredarte con las palabras de tu boca. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Hay un texto que dice que aun cuando el necio calla es considerado un sabio. No hable neciamente, hable con sabiduría y con prudencia. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple tus promesas. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue de ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Este consejo es muy pertinente y muy importante tomarlo en cuenta. Tenga cuidado de las promesas que le hace a Dios. Tenga cuidado cuando usted se compromete con sus labios. Dios quiere que usted sea cuidadoso. Dios prefiere que usted no prometa nada, a que usted se prometa y luego no cumpla. Recuerde que Dios siempre cumple sus promesas. Me encanta el versículo 1 cuando dice: cuando fueres a la casa de Dios. Y así es como he llamado al tema de este día: regresa a la casa de Dios. Y vamos a ver una historia que tiene que ver con Jacob, el hijo de Isaac. Acompáñenme, si tiene su Biblia, a Génesis, en el capítulo 28. Recuerde usted que Jacob era el hijo de Isaac, hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Jacob tenía a su hermano gemelo, que era Esaú.
Jacob fue el que le compró a Esaú la primogenitura por un plato de comida. Y luego tomó el lugar de Esaú, se disfrazó como Esaú, se hizo pasar por su hermano Esaú y recibió la bendición de su padre Isaac. Esto ocasionó los celos, el furor, la envidia de Esaú, el cual tenía la esperanza de que cuando muera Isaac iba a matar a Jacob. Esto ocasionó que Jacob tenga que huir de su casa, de su familia, e irse lejos donde unos parientes cercanos en familia de Isaac. Cuando Jacob está huyendo, cruzando ese desierto para llegar donde su otra familia, huyendo de su hermano Esaú, él llega a un lugar donde se recuesta sobre una piedra y ahí tiene un sueño donde ve una escalera que los ángeles subían y bajaban y luego ve al Señor. Entonces, en ese lugar, cuando él despierta, él hizo un pacto con Dios, hizo una promesa. Génesis 28, 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob tiene esa visión, tiene ese sueño donde él ve al Señor, ve a sus ángeles, y él dice: bueno, en este lugar está Dios. Este lugar es terrible, le llama a él. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y en ese lugar, la piedra donde se había recostado lo pone como una señal, la derrama aceite y dice: este lugar se llamará casa de Dios. Él hizo un pacto, hizo un voto con el Señor, hizo una promesa a Dios. Qué importante es ver que cuando usted le hace una promesa a Dios, Dios le toma su palabra, Dios le cree, Dios acepta ese pacto, acepta ese voto, acepta esa promesa y lo considera muy en serio. Tanto es así que usted puede ver en la historia de Jacob que cuando él llega al lugar donde iba y se encuentra ahí con Labán, que llegó a ser su suegro, luego trabaja 7 años por Raquel, luego 7 años más porque le dieron a Lea, luego trabaja muchos años más para tener sus propias cosas. Y en todo este tiempo él es estafado, es engañado por su suegro, es explotado por su suegro. Llega un momento en que él ya no quiere seguir así en esa vida de esclavitud, de servidumbre para su suegro. Y él dice: no, yo tengo que regresar. Y cuando él está en ese pensamiento, en ese trabajo de regresar a la casa de su padre, Dios le habla a Jacob y le dice algo interesante. Génesis capítulo 31. Usted puede ver esto. Le dice al Señor que él pudiera regresar. Le dice: mira, yo soy el Dios de Betel, el lugar donde tú hiciste un pacto. Tal vez Jacob pensó que durante todos estos años Dios se había olvidado de él. Tal vez él pensó que aquella promesa que le hizo a Dios tal vez ni lo recordaba. Pero cuando pasan todos estos años, recuerde, 7 trabajando por Raquel, 7 por Lea, 6 años más trabajando para sus propias cosas. Habían pasado muchos años y él estaba cansado, fatigado, trabajado. Como él cuenta su historia, de sol a sol, en lluvia, en frío, en tantas cosas que él tuvo que pasar trabajando para cuidar el ganado de su suegro. Ahora él quiere regresar, quiere salir de esa condición.
Y Dios le respalda y se le presenta y le dice: yo soy el Dios de Betel. Génesis 31:13. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios no había olvidado que Jacob ungió esa piedra con aceite, que Jacob hizo un voto ahí en esa piedra y que le había dicho: si tú me das vestido, si tú me das pan, si tú me traes con bien de regreso, tú serás mi Dios y te daré el diezmo de todo lo que tú me des. Y Jacob, a pesar de tantos años, estaba con la duda: ¿regreso o no regreso? ¿Será que Esaú me espera y quiere matarme? Dios entra en escena y le dice: no temas, regresa. Yo soy el Dios a quien tú le hiciste un voto, a quien tú le hiciste un pacto, a quien tú le hiciste una promesa. Después de recibir esta palabra de Dios, Jacob toma la decisión de regresar a la casa de su padre. Aunque la historia nos enseña que cuando él regresa, ciertamente tenía miedo de encontrarse con Esaú, su hermano. Aún estaba la amenaza de que él quería matarlo. Pero escuchando la voz de Dios, Jacob decide regresar. Y él tiene que pasar por una serie de cosas y problemas. Tiene que huir de su suegro. Su suegro lo persigue tratando de recuperar lo que Jacob se llevaba, sus esposas, sus hijos, sus ganados. Y Dios interviene con el suegro de Jacob, Labán, y le dice: ten cuidado de cómo vas a tratar a Jacob, mi siervo. Y por eso Labán se retrae de hacer daño a Jacob. Jacob sigue avanzando y ahora tiene que enfrentar el temor, el riesgo de encontrarse con Esaú. Y es ahí donde tiene un encuentro con Dios y lucha con Dios, y Dios le cambia el nombre. Y más adelante se encuentra con su hermano Esaú, quien lo recibe en paz. Se abrazan, lloran, se perdonan. Luego Jacob le dice a su hermano: tú sigue adelante, yo voy a avanzar poco a poco con mi familia, con los bienes que tengo, con el ganado, que es mucho. No puedo ir igual contigo con tus tropas. No puedo ir al paso de tus tropas. Voy a ir al paso del ganado. Cuando él va avanzando, él llega a un lugar que le pone por nombre Sucot, que significan cabañas. Y Jacob se establece en ese lugar. Luego, al quedarse en ese lugar, Jacob tiene problemas. Una de sus hijas es violada por un joven de ese lugar llamado Siquem, hijo de Hamor, dice la Biblia. Esto ocasionó que los hermanos de Dina, la hija de Jacob, tomaran venganza por esa humillación a su hermana y mataran a casi todo ese pueblo, a mucha gente. Jacob, al ver que se había derramado sangre, al ver que había el peligro contra su vida, contra su familia, se ve obligado nuevamente a salir de Sucot y avanzar a otro lugar. Y es ahí donde Dios nuevamente entra en escena y habla con Jacob. En Génesis 35:1 dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Miren, Jacob había regresado. Dios le había dicho: yo soy el Dios de Betel, el Dios de aquel lugar donde ungiste esa piedra, donde hiciste un voto. Dios le estaba diciendo: yo te tomé en serio tu palabra, yo tomé en serio tu voto, yo me acuerdo de lo que hiciste, no he olvidado esa piedra que ungiste, no he olvidado ese lugar. Y le está diciendo: quiero que vayas allá a ese lugar. Pero Jacob, al regresar de donde su suegro, al encontrarse con Esaú, en vez de ir a Betel, se queda en Sucot. Y es ahí donde tiene problemas, donde su hija es violada, donde sus hijos derraman sangre, y él tiene que nuevamente salir. Y Dios le dice: mira, quiero que vayas a Betel. Es allá donde estoy diciendo que vayas. Es allá donde te estoy dirigiendo tu camino. Jacob se había quedado donde a él le parecía que estaba bien. Dios le estaba enseñando que no debe quedarse donde él cree que está bien. Debe quedarse donde Dios le ha dicho que esté.
Y por eso le dice, quiero que vayas allá a Betel. Sube a Betel. Quédate allí y haz un altar ahí, donde Dios se te apareció cuando huías de tu hermano. Dios le está diciendo, yo estuve contigo cuando huías de tu hermano. Yo estuve contigo cuando hiciste ese pacto. Yo estuve contigo todos esos años que tuviste que trabajar para tu suegro, que fuiste explotado. Ahí he estado yo contigo, no te he abandonado, no te he dejado y no he olvidado la promesa que me hiciste. Estoy contigo. Y le dice, y tienes que ir al lugar donde prometiste que se llamaría casa de Dios. Ve y haz un altar allí. Después de todas las cosas que Jacob tuvo que pasar, él entiende que tenía que ir a Betel. Y Betel significa la casa de Dios. Por eso le he llamado a este mensaje, regresa a la casa de Dios. Regresa al lugar donde Dios quiere establecerte. Si usted está pasando situaciones difíciles, es porque tal vez no está en donde debe estar. Tal vez usted no está donde Dios quiere que usted esté. Tal vez usted está donde mejor le parece. ¿Dónde está usted espiritualmente hablando? Dios quiere que usted esté en Betel, en la casa de Dios. Dios quiere estar en comunión con usted. Dios quiere estar en esa intimidad con usted. No se trata de ir a donde yo quiero ir. Se trata de ir a donde Dios quiere que vaya. Si usted se establece donde Dios en su voluntad quiere que usted se establezca, usted va a fructificar en ese lugar. Usted va a crecer y prosperar en ese lugar. Ese es el lugar que podemos llamarle Betel. Cada persona tiene un Betel. Un lugar donde está usted. Un lugar donde Dios está y donde Dios quiere que usted esté. ¿Qué hace Jacob? Veamos más adelante. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, y límpiense, y muden sus vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué interesante. Ahora que Jacob sabe que el lugar que Dios ha preparado para él es Betel, el lugar donde él vio a Dios, el lugar donde él ungió la piedra, el lugar donde él hizo un voto, un pacto con Dios. Ese Dios de pactos le está diciendo: yo recuerdo el pacto que hiciste conmigo y quiero que vayas a ese lugar. Y ahora Jacob le dice a su familia: tenemos que ir a ese lugar, a Betel, vamos a ir ahí. Pero antes de ir ahí, Betel, la casa de Dios, donde vamos a encontrarnos con Dios, donde vamos a levantar un altar para adorar a Dios, hay algo importante que ustedes tienen que hacer, y es quitar los dioses ajenos que están entre vosotros. Recuerde algo, Dios le había dicho primero que vaya a Betel, el lugar que Dios había establecido, donde él hizo un pacto. Luego le dice: vas a levantar allí un altar donde tú me vas a adorar. El altar representaba el lugar de reunión y el lugar de esa comunión con Dios, el lugar de la presencia de Dios. Cuando el hombre es destituido de la gloria de Dios, cuando Adán es desechado del paraíso, del huerto de Dios, ahora Dios antes caminaba, dice, en el huerto al aire del día y se paseaba entre ellos. Ahora Dios ya no se comunicaba de esa manera con el hombre. El hombre ahora utiliza el altar como un lugar de adoración, como un lugar de encuentro con Dios. Y en la época de Moisés ese altar entra dentro del tabernáculo de reunión. En la época de Salomón ese altar entra al templo que hizo en Jerusalén Salomón. Pero ese altar siempre representaba el lugar donde el hombre tenía un encuentro con Dios. Un lugar donde el hombre tenía una comunión con Dios. Y por eso le dice a Jacob: vas a levantar un altar en primer lugar. Dios le dice dos cosas: vas a estar en el lugar que yo he escogido, y en ese lugar vas a levantar tu altar. Jacob entiende que para ir donde está Dios, tiene que despojarse de los dioses ajenos, de los dioses falsos,
porque Dios es celoso. Dios le había enseñado a su padre Abraham, a su padre Isaac, a las generaciones anteriores, que Él era el único Dios verdadero. Y por eso Él sabe que para adorar al Dios verdadero, tiene que renunciar a todos los dioses falsos. Allí en la tierra donde habían crecido los hijos de Jacob, sus 12 hijos, era tierra donde la gente practicaba el paganismo, la idolatría. Adoraban a varios dioses y tenían dioses hechos de madera, de piedra, de arcilla, de metal, dioses en ídolos, en estatuas, en efigies, y la gente adoraba a esos dioses. Él le dice: ustedes tienen que deshacerse de todos esos dioses. Más adelante Dios le va a dar los mandamientos a Moisés, y el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo soy el único Dios verdadero. Y si me vas a adorar a mí, si me vas a reconocer a mí como tu Dios, no puedes tener otros dioses. Y no porque existan otros dioses, sino porque esos son dioses falsos. Son ídolos, dioses muertos, dioses mudos que no pueden salvar. La palabra del Señor enseña que detrás de un ídolo hay un demonio. Los que adoran ídolos, imágenes, realmente están adorando demonios. Por eso Jacob le dice: todos esos ídolos, todos esos terafines, como lo llamaban, a esos ídolos, a esas estatuas, esos efigies, íconos, el nombre que usted quiera poner, ustedes deben deshacerse de todo ello. También le dice: y los zarcillos que estaban en sus orejas, todas aquellas cosas, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Está diciendo: para encontrarse con Dios deben estar en santidad, que es la palabra que describe esto. Limpiado de toda inmundicia, sus vestidos limpios. Cambien su forma de vestir, cambien su actitud hacia Dios. Vamos a ir a un lugar a encontrarnos con Dios. Qué importante es cómo iban a estar vestidos. Iban a estar limpios. Límpiense y cambien sus vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Él sabe que para encontrarse con Dios, ellos tenían que estar purificados, tenían que estar limpios, tenían que dejar toda impureza aún en su vestido, tenían que dejar todo Dios ajeno. Dice en el versículo 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Mire, sus hijos, sus esposas, incluso una de ellas, Raquel, había robado los dioses de su padre y lo había escondido. Usted lo puede leer en el contexto. Todo eso, Jacob dice: desháganse de esos dioses. Esos no son dioses. Vamos a adorar al Dios verdadero, al Dios que ha estado conmigo durante todos estos años de angustia. El Dios que me apareció el día de mi angustia, cuando huía de su hermano, cuando se alejaba de su familia, cuando estaba angustiado de perder a su padre, a su mamá, su propio hermano quería matarlo y tuvo que alejarse de su familia. Y luego vivir todas las peripecias que tuvo que vivir con su suegro, tantos años, que fue explotado. Él dice: ese es el Dios que ha estado conmigo durante todo ese tiempo, que ha caminado conmigo, que ha estado junto a mí. Así que le dieron, dice, a Jacob todos los dioses ajenos que habían en ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Qué importante es entender lo que aquí está diciendo. Dios hizo un pacto con Jacob. Jacob hizo un voto con Dios. Dios le tomó en serio, porque Dios cumple sus promesas y es fiel. Pero Dios quería que Jacob ya no ande rondando por el mundo y de tumbo en tumbo y sufriendo todas las penurias que sufría. Dios quería que Jacob esté ahí donde Dios estaba, en aquel lugar que él había llamado casa de Dios. Dios quería que ahí él edifique un altar y ahí se establezca y ahí prospere. Creo que usted puede tomar también esta palabra para su vida. ¿Dónde Dios le ha dicho que usted debe estar? Regrese a la casa de Dios, regrese a Betel. Así como el hijo pródigo dijo: regresaré a la casa de mi padre. Es en la casa del Padre, es en Betel, en la casa de Dios,
donde usted encontrará la presencia de Dios. Usted verá su gloria, verá su bendición, donde usted podrá tener esa comunión con Dios. Usted debe establecer ese lugar y ahí debe levantar un altar. Levante su altar familiar, levante su altar de adoración. Pero antes de eso, antes de que usted pueda traer a Dios a su casa, levantar ahí un altar de adoración, recuerde lo que hizo Jacob. Usted debe quitar de su vida y de su familia todos los dioses ajenos. Y hoy en día hay muchos dioses que la gente adora. La tecnología, las redes sociales, ¿sí? Los ídolos de la televisión, los ídolos de algún equipo deportivo, de deportes, de tantas cosas, de telenovelas, de películas, de series animadas. Muchos son fans de Superman, de Spider-Man y los adoran prácticamente. Otros adoran a los de la lucha libre y tantas cosas, que la gente está llena de ídolos y de dioses ajenos y que aman más que al Dios verdadero. El Señor le dice: tienes que sacar todo eso de tu corazón. Tienen que mudar sus vestidos. Dice aquí que ellos, incluso los zarcillos que cargaban en su oreja, se sacaron y se lo dieron. Habían aprendido costumbres paganas, de vestirse de una manera tal vez no apropiada, de usar aretes y cuantas cosas. Hoy en día podemos ver cuántos chicos andan con aretes, con piercings, con vestidos de una manera indecorosa, de una manera indecente, de una manera antiestética, con ropa guindada por ahí, colgada. Usted debe decirle a ellos: para encontrarse con el Dios verdadero, tienen que despojarse de toda esa corriente del mundo. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12, que no nos amoldemos a la corriente de este mundo, sino que nos renovemos por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Enséñenle a su familia, a sus hijos, a no seguir la corriente del mundo. Si ven un futbolista con barba larga, todos los jóvenes se dejan la barba. Si ven a alguien que se hace unas rayas en la cabeza, todo el mundo quiere cargar rayas en la cabeza, aunque la Biblia prohíbe hacer esas cosas. Todo el mundo quiere hacerse tatuajes y cargar zarcillos y vestirse como el mundo lo hace. Pero aquí el Señor le dice: si tú quieres mi presencia, si tú quieres mi gloria en tu hogar, si tú quieres mi bendición en tu hogar, si tú quieres al Dios de pactos en tu hogar, saca de tu vida, de tu corazón, de tu hogar, los dioses ajenos. Saca de tu casa esos pósters que tienes de demonios ahí, que Superman, que Iron Man y cuantas cosas. Saca esas cosas de tu casa para que solo Dios reine en ese lugar. Y luego, qué importante es el cómo estás vestido. Debes de estar vestido como un sacerdote de Dios, de santidad y de justicia. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que Dios ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué importante es entonces lo que muestras de ti, cómo te vistes. Quita de ti esos zarcillos, muda tu ropa, quita los dioses ajenos de tu vida, de tu hogar, de tu familia, y levanta ese altar de adoración para Dios tu Padre. Levanta ese lugar que se llama Betel, casa de Dios. Que tu hogar sea un Betel, una casa de Dios, donde haya un altar de adoración, donde Dios reine en ese hogar, en esa familia, en tu vida, en tu corazón. Primeramente haz de tu vida ese altar de adoración. Dile al Señor que quieres levantar un Betel en tu casa. Cuando Jacob hace todo esto, él regresa a Betel, él levanta el altar. Primero se despojan de los dioses ajenos, de la forma como se vestían según las costumbres paganas, y se consagran para Dios, se purifican para Dios. Él va a Betel y es ahí donde él levanta su altar y Dios nuevamente se manifiesta en la vida de Jacob. Génesis 35:9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Dios habla con Jacob, le ratifica sus promesas, le ratifica el nombre que le había cambiado cuando él luchó con el ángel regresando para encontrarse con Esaú. Y dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él, Betel, casa de Dios. Cuando él se despoja de los dioses ajenos, cuando él cambia su forma de vestir, el paganismo, la inmundicia, la inmoralidad, la mundanalidad en su forma de vestir de sus hijos, de su familia, y edifica ese altar a Jehová, el Señor se presenta y ratifica el pacto con él y ratifica las promesas de Abraham, de Isaac y a Jacob y a su descendencia, porque él obedeció a Dios. Es mi oración que usted haga lo mismo en su casa, que haga de su casa un Betel, una casa de Dios, que levante un altar familiar en su casa, un altar de adoración. Y no estoy hablando de que haga una mesa de piedras por ahí, ¿no? Sino un lugar donde se congrega con su familia. Que le enseñe a su familia y usted mismo a dejar los dioses ajenos, la idolatría, el paganismo, el fanatismo a algún personaje o equipo deportivo. Y le dé el primer lugar solamente a Dios. Que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y que le enseñe a sus hijos y usted mismo a vestirse no como la corriente de este mundo, sino en santidad y justicia, como verdaderos hijos de Dios. Cuando usted haga eso, le aseguro que Dios va a descender a su casa y va a derramar grandes bendiciones sobre su vida. Y usted va a ser una persona de prosperidad. Ese es el deseo de mi corazón. Pero por sobre todo, usted podrá decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Él ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Levante un Betel de adoración en su casa. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.